pero en el transcurso vamos a adelantar una de las clases, vamos a tener una más para poder llegar con todos los temas bien. ¿Le alcanzaron a leer algo de eso o no? ¿Pudieron chequear algo? De tumor de vejiga, tumor de riñón, ¿no? Algo, no, más o menos. Bueno, bien, no importa. Che, para que vayamos entrando en tema, tengamos en cuenta que tanto el tumor de riñón como el tumor de vejiga son patologías que comparten de alguna manera los factores etiológicos. ¿Por qué? Porque muchos de los factores de riesgo son sustancias químicas que se concentran en la orina y por lo tanto van a ir transcurriendo la vía urinaria generando modificaciones tanto a nivel celular, a nivel ADN, que van a modificar la estructura del ADN de esa célula que va a proliferar obviamente con algún grado de diferenciación a su célula de origen. Van a ir viendo que cambian en orden de frecuencia, quizás los tumores, de acuerdo al tiempo que permanece la orina en cada órgano. Tenemos los tumores de vejiga con una mayor frecuencia de presentación que los tumores de riñón, porque justamente la vejiga es un órgano de almacenamiento donde está más tiempo depositada o eventualmente en contacto directo con el epitelio y tiene esas sustancias químicas una mayor probabilidad por una cuestión de exposición temporal a generar el defecto. Arrancamos con lo que son los cánceres de vejiga. Cada una de estas patologías, ¿por qué dimos hematuria el otro día? Porque la forma más común de presentación, en el caso de que sean sintomáticas y como monosintomáticas, es la hematuria. Bien, entonces, tumor de vejiga, ¿qué factores de riesgo podemos rescatar de los factores de riesgo adquiridos para tener un cáncer de vejiga? ¿Se acuerdan alguno? Tabaquismo, Bien, perfecto. ¿Qué más? antecedentes familiares de cáncer, Bien. ¿Qué más? Tabaquismo, exposición a trabajos que tengan contacto con aminas aromáticas, disolventes, estaciones de servicio, pinturas, ¿no? Y ya si bien se van acortando un poquito la utilización de esos solventes, están dentro de los factores de riesgo. Los pacientes que hayan sido sometidos a algún tipo de radioterapia pelviana, acuérdense que la radioterapia, así como produce lesiones a nivel de la célula neoplásica, también puede producir en células contiguas algún otro tipo de modificación de ADN por la misma radiación y eso generar un factor de riesgo. ¿Qué otra cosa más? Procesos la inflamatorios edad. crónicos. La edad, sí, pero no es un factor adquirido la edad. Por eso digo, ¿cuáles son los factores adquiridos? ¿Tá? La edad aumenta la predisposición de la edad, pero no es algo que puedas evitar. Los factores adquiridos son cuestiones que uno de alguna manera la puede evitar, como no consumir tabaco, entre otras cosas. Pero está bien, sí, a partir de los 50 años, con pico en los 65 años, aumenta la tasa de incidencia. ¿Qué otra cosa más? Les decía, los procesos inflamatorios crónicos, cistitis crónicas, ¿tá? Procesos de litiasis vesicales no resueltas que producen un fenómeno inflamatorio crónico. Ahí pueden leer descrito una infección crónica a nivel vesical por un parásito, la esquistosomiasis, muy poco común en nuestra zona, en nuestro país también, en nuestra región geográfica sudamericana. Es más común este tipo de cuestiones a medida que nos vamos acercando a, a la región de los trópicos. Nosotros estamos bastante alejados por una cuestión de temperatura, no se desarrolla tanto. Es muy raro, de todas formas, pero bueno, pues creo que hay una pregunta en el múltiple opción que estaba escrito, por eso se los nombro. Pacientes que tengan sondajes crónicos también tienen un aumento de la probabilidad de riesgo de un tumor vesical. ¿Cómo se puede manifestar un cáncer de vejiga? La manifestación sintomática, como les decía hoy, principalmente es la hematuria como monosintomática. Es una hematuria que, dependiendo del sitio donde esté ubicada la lesión tumoral, puede cambiar en sus características. Si está a nivel del cuello vesical, puede ser una hematuria inicial. Si está en la fase, en la porción del piso de la vejiga, en la región trigonal, en la zona basal, puede ser una hematuria terminal. Y muchas veces cuando está en paredes laterales o techo de vejiga, donde hay un sangrado que va a estar en contacto superior con la orina, puede haber un sangrado, una hematuria total. Es con coágulos,
a veces los coágulos son pequeños, es una hematuria caprichosa, tiene algún término en alguna bibliografía, porque no hay un factor que la determine la aparición, o sea, no es que el paciente dice, no, cuando camino, cuando hago esto sangre, sino que hay episodios de hematuria, episodios de orinas claras, puede ir acompañado de una sintomatología de irritación vesical, sensación de vaciado parcial, ardor, urgencia, polaquiuria. Esos síntomas normalmente están relacionados con alguna progresión de la enfermedad, ¿bien? O tienen una correlación directa con progresión, que si bien no es patognomónico de un tumor infiltrante, pero habla de que puede haber compromiso del músculo detrusor ante la presencia de estos síntomas. También, obviamente, puede haber una masa palpable, pérdida de peso, sudoración nocturna, astenia, decaimiento, todos los síntomas relacionados con cualquier otro proceso tumoral. ¿Bien? En lo que nosotros veíamos la otra vez de hematuria, ¿bien? Tenemos factores de riesgo, la semiografía de la hematuria con estas características que le digo. Obviamente que los estudios complementarios que vamos a solicitar son los mismos que vimos en ese algoritmo de hematuria, donde va a haber una hematuria significativa, que va a meritar un estudio, donde puede haber o no un cultivo positivo, eso es indistinto, no nos descarta ni confirma el diagnóstico del cultivo, pero hay que pedirlo. ¿Y en cuáles de esos pasos es donde nos podemos llegar a encontrar con el diagnóstico? ¿Se acuerdan los pasos que vimos? Con las imágenes. Bien, perfecto. Puntualmente. Inicialmente ecografía. Bien, exacto. En la ecografía podemos ver cuáles serían las lesiones características ecográficas de un tumor de vejiga. Pólipos, bien. Deformidades o protrusiones hacia la luz interna de la pared vesical. Engrosamientos de la pared vesical, bien. Pueden ser imágenes sugestivas de un cáncer de vejiga, ¿va? Eventualmente, si nosotros tenemos la sospecha por los factores de riesgo, tenemos una hematuria significativa, que la estudiamos con cultivos negativos, imagenológicamente con el estudio de imagen simple, como puede ser una ecografía, no hay indicio evidente de una lesión, podemos avanzar con una cistoscopía. Lo mismo que si tenemos un indicio evidente de una lesión, también le vamos a hacer una cistoscopía. El objetivo de la cistoscopía es tener una visión directa de la pared interna de la vejiga, donde vamos a apreciar el color de la pared, zonas de congestión, zonas de sangrado, ¿bien? Donde podemos identificar lesiones planas. No siempre la lesión va a ser protruyente, por ejemplo, el carcinoma in situ muchas veces tienen las características de un petequiado hemorrágico submucoso sin llegar a ser una lesión protruyente, un pólipo que pueda ser identificado por ecografía. También podemos observar lesiones a nivel del cuello vesical que pueden generar una imagen protruyente, pero no siempre identificable o diferenciable de una hipertrofia al lóbulo medio prostático. Entonces, la endoscopía nos aporta datos. En el caso de que no tengamos diagnóstico, podemos acercarnos al diagnóstico y eventualmente, si tenemos la sospecha diagnóstica por ecografía, la endoscopía nos ayuda a la confirmación. ¿Cómo hacemos la confirmación diagnóstica del tumor de vejiga? Mediante lo que se llama resección transuretral. Es obtener una muestra de biopsia a través de una vía endoscópica donde resecamos lesión tumoral con dos objetivos. Uno, mandar a biopsias en material anatomopatológico. Y como objetivo también es ya hacer una reducción máxima de la lesión, tratando de sacar todo el tejido patológico, porque en el caso de que sea un tumor superficial, vamos a tener ya prácticamente el 60% del trabajo curativo hecho. Una vez que mandamos ese material a anatomía patológica, vamos a recibir un informe. Y ahí tenemos una situación que se nos plantea, porque lo que más nos interesa, más allá de que sea el diagnóstico histológico celular específico, si es un adenocarcinoma, si es un carcinoma uroterial o si es un carcinoma escamoso, que de los tres el más común es el carcinoma uroterial, ¿bien? El carcinoma escamoso normalmente se presenta en relación a procesos inflamatorios crónicos de la vejiga y tiene una conducta evolutiva totalmente diferente
en cuanto a progresión, en cuanto a recidiva, lo que es el carcinoma urotelial. Lo mismo que el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es muy poco frecuente, normalmente se da en el techo de la vejiga. Está relacionado con un resto embriológico que es el uraco, el conducto uracal, que es un resabio embriológico de la conexión que hay con lo que es la zona del cordón, sí, del cordón umbilical, que se oblitera, se estrenosa, bien, pero a veces queda abierta una porción comunicada a la luz de la vejiga y se forma un divertículo uracal. Y en ese divertículo, como las características epiteliales de ese divertículo, hay contenido glandular. Al estar expuesto a ese divertículo, a los factores o a los agentes irritantes que contiene la vejiga, todas las sustancias químicas, puede desenvolver un adenocarcinoma. Ese adenocarcinoma también tiene una conducta totalmente diferente a lo que es la patología neoplásica urotelial. Puntualmente vamos a abocarnos un poquito a lo que es el carcinoma urotelial. El carcinoma urotelial puede ser superficial o infiltrante. A diferencia de otros órganos huecos, que cuando supera el corion nosotros consideramos que es infiltrante porque aumenta la tasa metastásica, en el caso del carcinoma de vejiga lo consideramos infiltrante cuando penetra el músculo detrusor. Ahí es donde se vuelve estadísticamente significativa el incremento metastásico de la lesión, por lo tanto cambia rotundamente la opción terapéutica. Los carcinomas superficiales, los más comunes, carcinoma urotelial de bajo grado, de alto grado o carcinoma in situ. El papiloma urotelial y el carcinoma de bajo grado normalmente no tenemos ningún tipo de terapia, o sea, no es recomendado hacer ninguna terapia posterior a la RTU, nada más que controles ecográficos o cistoscópicos. Los carcinomas de alto grado o el carcinoma in situ, a pesar de ser un tumor plano y limitado al epitelio, el carcinoma in situ, tiene la tendencia a progresar, ¿bien? A convertirse en algún momento en invasivo y a recidivar. Por lo tanto, es conveniente y es la recomendación hacer terapias coadyuvantes postquirúrgicas como pueden ser la instilación de BCG, la instilación de mitomicina C o la instilación de inmunocianina, que es otro fármaco, todos con el objetivo de disminuir la tasa de recidiva o eventualmente la progresión de una lesión de superficial infiltrante. Cada uno de esos tipos de fármacos tiene un esquema diferente de utilización. Normalmente coinciden todos con una aplicación semanal durante 6 semanas, con repetición de las aplicaciones cada 6 semanas durante 3 semanas, por lapsos de por lo menos 2 años y controles semestrales. Esto, chicos, es anecdótico al margen para ustedes. Ustedes lo que más interesa que entiendan es la diferencia entre el superficial infiltrante, que eventualmente hay que sospecharlo ante un proceso de hematuria, cuáles son los condicionantes para estudiarlo, las herramientas que tienen para estudiarlos también y cómo se llega al diagnóstico. Cuando tenemos un carcinoma superficial es resección transuretral, inmunocianina, BCG o mitomicina C, alguna de esas opciones con controles evolutivos. Ante la aparición de una nueva lesión, obviamente que empezamos a contar todo de vuelta. Nueva resección transuretral, nueva reclasificación de la biopsia y eventualmente modificación terapéutica si progresó esa lesión. En el caso de que sea un tumor invasor, lo que llamamos un T2, o sea, cuando superó la muscular de la mucosa y llegó al músculo detrusor, la connotación es diferente en cuanto a la interpretación y al tratamiento. Como les decía, aumenta la tasa metastásica, por lo tanto, ¿sí? Necesita un tratamiento que ya no es conservador de órgano. En esos casos se hace lo que se llama cistoprostatectomía radical con linfadenectomía, en el caso en el hombre, y a la mujer se hace lo que es exenteración anterior, cistectomía, histerectomía, cupulectomía vaginal y eventualmente se reseca parte de la uretra. ¿Eh?
Obviamente que esta cirugía, tanto en el hombre como en la mujer, lleva a una reconstitución de la vía urinaria. ¿Por qué? Porque sacamos la bolsa reservorio. Entonces, aparte del procedimiento, necesitamos realizar una derivación urinaria. Esa derivación urinaria puede ser una neovejiga, o sea, fabricar de alguna manera una vejiga nueva con algún componente tubular de la cavidad abdominal, o colon o ilion, normalmente se elige, dependiendo la técnica, la familiaridad con la técnica, antecedentes previos de alguna terapéutica intestinal. Si un paciente tiene un cáncer de colon con radioterapia, se nos complica un poco poder usar el colon. El ilion también es un poco dificultoso, pero bueno, va a depender de cada paciente. Se hace una neovejiga, esa neovejiga se abocan los uréteres a ese conducto tubular de intestino, que puede ser ortotópica, cuando está ubicada en el lugar de la vejiga nativa, continente, cuando hay continencia y el paciente puede orinar por micción espontánea con esa neovejiga, o neovejigas no ortotópicas, obviamente no ubicadas en el lugar de la vejiga nativa, con un mecanismo de vaciado, que ese mecanismo de vaciado puede ser por cateterismo o por una bolsa de ostomía con vaciado continuo. ¿Qué va a variar? Primero, las condiciones anatómicas del paciente, los antecedentes, la edad y el requerimiento o no de una radioterapia posterior. Nosotros cuando hacemos la estadificación, que se hace mediante la tomografía, el proceso invasivo, no es lo mismo un T2A que un T3B. Esto ya, vuelvo, es anecdótico también para ustedes, pero cuando hay ya un compromiso de la grasa perivesical, por ejemplo, o cuando tenemos la sospecha de compromiso linfadenopático, es muy probable que tengamos que hacer una radioterapia local en el lecho de la cistectomía. Por lo tanto, si yo voy a hacer radioterapia en el lecho de una cistectomía, no puedo colocar esa vejiga en ese lugar porque va a estar una neovejiga con un órgano que no está acostumbrado al depósito líquido de la orina, encima sometido al fenómeno irritativo de la radioterapia. O sea que es muy variable de acuerdo al paciente, el estadio evolutivo, la anatomía del paciente, las condiciones previas, muchas cuestiones llevan a tomar la decisión de hacer una neovejiga ortotópica o no ortotópica. ¿Tá? Pero vuelvo, lo rebobino un poquito para atrás. Lo más interesante para ustedes es cómo llegamos al diagnóstico y eventualmente entender que los diagnósticos, en la medida que sean tempranos, podemos encontrar pacientes con patologías superficiales, con patologías que no requieren un tratamiento mutilante, como puede ser una cistectomía o una exenteración anterior. ¿Ah? Hasta acá, chicos, ¿cómo se entiende lo que es el tumor de vejiga? Sí, profe. Sí, sí, Buenísimo. ¿Dudas? por ahora no. Bárbaro. Eh, Vamos a ver ahora entonces tumor de riñón. Se entendió tumor de vejiga, bastante sencillo. Seguimos, se nos acorta bastante cuando ya dimos el tema de hematuria, porque podemos sortear todos esos pasos diagnósticos previos que ya los tenemos interpretados y asimilados de la charla anterior. Vamos a ver lo que es cáncer de riñón. El tumor renal, como les decía hoy, tiene los mismos factores de riesgo, ¿bien? Obviamente que la radioterapia pelviana no, pero los otros son factores similares a los factores de riesgo que tenemos en el cáncer de vejiga. Se pueden agregar algunos, como pueden ser, bueno, la litiasis están, pacientes sometidos a diálisis crónica, pacientes que tengan enfermedad de von Reichenhausen, tienen algún factor de riesgo mayor por una cuestión genética, antecedentes de patología tumoral contralateral, también aumenta la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener una patología en el riñón que no la ha sufrido antes, porque se supone que el factor de riesgo afecta a ambas glándulas de manera similar. La diferencia entre una y otra es la susceptibilidad celular entre un riñón y otro, y la funcionalidad del sistema inmune, dónde está posicionada la célula en relación al epitelio basal. Hay un montón de cuestiones que ya son ultramicroscópicas, pero bueno, está comprobado que el haber tenido un tumor renal derecho aumenta la posibilidad de que podamos tener un tumor renal izquierdo. Eh, entonces, esos serían los factores de riesgo. Tabaco, lo mismo que hablábamos para el cáncer de vejiga. Ahora, la diferencia es la manifestación clínica puntual. Si bien la hematuria, como cuestión monosintomática, está presente también en el tumor de riñón y hay que pensarlo en un paciente con tumor de riñón,
Se puede acompañar o puede ir individualmente algunos otros síntomas, como son dolor lumbar sordo continuo, no focalizado en un punto específico en la fosa lumbar del lado afectado. Puede haber masa palpable y hematuria. Si se conforman esos tres síntomas en la misma persona en el mismo momento, tenemos que pensar que es una patología avanzada, o por lo menos que es un estadio evolutivo de larga data. Pero normalmente, ¿cómo se presenta un tumor de riñón? Asintomático, puede ser. Exacto, la mayoría de las veces, como dice acá Santiago, es asintomático y el diagnóstico es incidental. Se hace una ecografía del paciente por otra cosa, por un dolor de, no sé, una epigastralgia, y en la ecografía, como la ecografía abdominal incluye visión de los riñones, nos encontramos con esa formación. Ecográficamente, si yo tengo una hematuria con sospecha de tumor renal, porque el paciente tiene la hematuria, tiene los factores de riesgo, le voy a pedir una ecografía, porque a veces no tiene dolor, pero le voy a pedir una ecografía renovesical, renovesicoprostática en el caso del hombre, me voy a encontrar con una formación sólida, bien, que puede ser mixta, puede tener contenido sólido líquido, focalizada en una glándula renal, les van a informar si está en polo superior, mesorreno, polo inferior, les van a informar las características, si es homogénea, si es heterogénea, si es sólida, si es isoecóica, tiene áreas cálcicas, hiperecóicas, le van a informar si tiene efecto Doppler con hipervascularización periférica en algunos casos, le van a informar el tamaño, bien, con lo cual nosotros a todo eso nos hace sospechar una formación sólida, ya sea homogénea o heterogénea, que tenga isoecogenicidad con el parénquima, que pueda tener un realce vascular en el Doppler, nos hace pensar en una masa tumoral. Distinto sería si es una formación líquida, bien, donde nosotros pensamos en un quiste, que no deja de ser una MOE, una masa ocupante de espacio, o si eventualmente les informan una formación hiperecoica relacionada al parénquima, compatible con un angiomiolipoma que tiene contenido graso con contenido vascular y puede tener contenido muscular, que también tiene una irrigación periférica vascular positiva al Doppler. De cualquier manera, en cualquiera de las tres situaciones, el paso que sigue es la tomografía. Bien, la tomografía tiene un alto valor predictivo diagnóstico prequirúrgico en el caso del tumor renal. Diferente es el tumor de vejiga. Para el tumor de vejiga tenemos que hacer una endoscopía y ahí en la endoscopía ver la lesión y eventualmente tomar la muestra, etcétera, etcétera. En el tumor de riñón, con la tomografía ya podemos tener una orientación diagnóstica específica que nos permite, bien, si bien no es histológica, pero sí es anatómica, nos permite tomar una conducta terapéutica. Entonces, nos va a informar el tamaño de la lesión, el realce de contraste, ¿bien? Las características internas de ese tejido, si es un parénquima sólido, si hay contenido líquido, qué características tienen el realce, si puede haber tejido necrótico o no adentro. En el caso de ser un angiomiolipoma nos va a confirmar si es contenido graso, si está vascularizado, las características del tamaño. Y en el caso de ser un quiste, una imagen quística, nos va a arrojar un dato estadificatorio del Bosniak. ¿Tá? El Bosniak es una estadificación en los quistes. Creo que con los chicos que fueron a ver las ecos charlamos un poco, me parece que habíamos visto un quiste. El quiste va en la estadificación de Bosniak, quistes 1, quistes 2, son quistes que no requieren mayor importancia que un seguimiento eventual, son quistes simples de contenido líquido, pared fina, con tabiques mínimos o sin tabiques, sin calcio, sin realce de contraste. A partir del quiste 2F empezamos ya con lo que es follow-up, que es el seguimiento, donde se recomienda un seguimiento anual de esa imagen quística porque puede en algún momento evolucionar a otro tipo de patología. Y a partir del 3 en adelante ya tienen distinta connotación patológica con posibilidad neoplásica. ¿Por qué? Porque aumenta el contenido de unidades de Hounsfield que arroja la densidad del parénquima, aumenta la vascularización periférica, la cantidad de tabiques internos, la calcificación periférica, el tamaño, y todo eso hace que sea sospecha de un proceso neoplásico. Bien, hasta hace un tiempo atrás, unos años, unos varios años atrás, a toda lesión tumoral de más de 2 centímetros a nivel renal se había un solo tratamiento que era la nefrectomía radical. Bien. Se consideraba que más de 2 centímetros las lesiones podían tener multifocalidad. En algunas guías hablaban de 4 centímetros.
que podía haber multifocalidad en esa misma glándula. Entonces, al sacar una lesión hoy, dentro de unos años nos encontramos con otra lesión nueva y hasta que esa lesión se manifestaba había riesgo de que pueda dar una lesión metastásica. Entonces se hacía nefrectomía radical. Hoy han evolucionado un poquito los estudios, la forma de analizarlo, y se sabe que lesiones de hasta 7 centímetros a nivel del riñón, obviamente que localizadas en zonas donde uno tenga un acceso quirúrgico no riesgoso, o sea, que no estén ubicadas en el seno renal, en contacto íntimo con los vasos renales, se puede hacer lo que se llama tumorectomía o nefrectomía parcial, ya sea una nefrectomía polar superior, polar inferior o una nefrectomía parcial mesorrenal sin compromiso de los vasos. Y a partir de los 7 centímetros en adelante, el tratamiento es la nefrectomía radical. De todas maneras, existen algunas cuestiones que podemos trabajar previo, como por ejemplo embolización superselectiva de la arteria nutricia, para poder bloquear la arteria que nutre el riñón, generar una necrosis de esa lesión, disminuir el riesgo de sangrado intraoperatorio, facilitar los planos de clivaje, permitiendo cirugías exsangue y mucho más efectivas en relación a los límites quirúrgicos. Bien. Inclusive, en el caso de los tumores renales, cuando hay compromiso de un trombo tumoral en la vena renal, en la vena cava, también la conducta terapéutica es la nefrectomía con trombectomía y linfadenectomía, lo cual tiene carácter curativo. El tumor renal, al tener una tasa de crecimiento lenta, muy lenta, bien, y por lo tanto mm, tener lesiones metastásicas, que en el caso de que se presenten esas lesiones metastásicas, también si son baja tasa de metástasis, no más de 2 sitios, sino más de una lesión por sitio, pueden tratarse in situ esas lesiones, nos da un amplio margen curativo, ¿bien? No como el tumor de vejiga, por ejemplo, que en los casos metastásicos, independientemente de que hagamos quimio o radioterapia, evolucionan de manera desfavorable. Si bien está la opción de la radioterapia en los tumores invasivos o la monoterapia, la terapia trimodal en tumores de vejiga, la verdad es que normalmente es poco fructífero el resultado de esas terapias. A nivel renal, más allá de la embolización de la arteria nutricia, también tenemos la posibilidad, en algunos casos, de realizar lo que son inhibidores de angiogénesis para reducir tamaño tumoral con el mismo objetivo, mejorar las características del procedimiento quirúrgico en cuanto a la tasa de sangrado y obviamente mejorar no solo los planos de clivaje dentro del riñón, sino los planos de contacto con los órganos adyacentes. ¿Ya? Un tumor de riñón, perdón, con un diagnóstico precoz tiene una altísima chance curativa y a su vez los tumores renales en estadios medianamente avanzados, con algún trombo en la vena cava, trombo en la vena renal, o que sean oligometastásicos, también tenemos una alta tasa de curación. Aquellos tumores renales con un estadio evolutivo avanzado, ya sea loco regional o a distancia, sí, obviamente que existen tratamientos como pueden ser la quimioterapia o eventualmente radioterapia local en sitios específicos. La tasa de libre de enfermedad a los 5 años es bastante baja. Bien. Lo concreto, vuelvo con esto, es identificar aquellos factores de riesgo, identificar la sintomatología presente y saber cuáles son los estudios complementarios que yo tengo que hacer ante la presencia de una masa renal ecográfica. Bien, y nunca menospreciar una imagen quística. La imagen quística tiene que ser evaluada cuando se la identifica por primera vez con un estudio tomográfico con contraste, salvo alguna contraindicación específica del paciente en relación al contraste, etcétera, pero es la recomendación ante una masa ocupante de espacio renal, independientemente de sus características quísticas, hacer una tomografía para poder estadificar. ¿Ah? Bien. ¿Duda, chicos? Profe, Sí, en caso de que no se le pueda hacer una tomografía contrastada por alguna sí. contraindicación, ¿qué otro estudio se podría hacer? ¿Una Una resonancia? resonancia magnética, una resonancia magnética.
¿sí? Lo ideal es que sea también con gadolinio con contraste para evaluar el perfil vascular de esa lesión, ¿no? Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Nada, bueno. Bien. Próximo tema, cólico renal. ¿Sí? Cólico renal tenemos que ver. Más allá de, por ahí a veces se ponen a focalizarse en lo que son las características de la litiasis, cómo se forma, características químicas. Lo más importante en el cólico renal es la manifestación clínica, o sea, cómo es la presentación clínica de un cólico renal y cuáles son, primero, los pasos evaluatorios iniciales para poder confirmar en un examen físico cuando estamos ante un cólico renal, cuáles son los escalones terapéuticos que vamos a ver en un cólico renal, ¿bien? Y cuáles son aquellos pacientes que tienen criterios de desobstrucción de urgencia, ¿ah? Y eventualmente los que no tengan criterios de desobstrucción de urgencia, que tengan criterios de tratamiento expulsivo. En eso necesito que se pongan un poquito exhaustivos en tratar de interpretarlo y de acordárselo, porque la realidad es que, así como vemos cáncer de riñón y todo, lo que ustedes van a ver, más que pacientes con cáncer de riñón, van a ser pacientes con hematuria, y muchas veces esa hematuria puede responder, no muchas veces a un cáncer de riñón, pero más veces a una infección urinaria, un cólico renal. De todas maneras, tienen que interpretar el cáncer de riñón o el cáncer de vejiga, porque en el caso de que se les presente, saber el cólico renal es una de las patologías que más se les va a presentar en la atención primaria y principalmente en una guardia. Entonces, es muy interesante que lo tengamos en claro para que al momento que ustedes tengan que trabajar con un paciente enfrente con cólico renal, sepan desenvolverse y tratar el dolor y trabajar sobre aquel paciente que requiere algo más que lo que es el tratamiento del dolor. ¿Está? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, yo el jueves les confirmo si ustedes pueden, les mando, si pueden, me dicen que sí, y esto lo podríamos adelantar para el viernes, así nos quedaría ya la semana que viene un tema nuevo, si no, nos quedaría para el martes. Y bueno, los que